por esta amable invitación a este webinar. Ha sido un verdadero honor y realmente una valiosa oportunidad. Valoro enormemente el rol que ha tenido la sociedad en la promoción de la educación médica continua y bueno, hoy vamos a hablar del diagnóstico precoz del cáncer de laringe. ¿Y por qué vamos a hablar de diagnóstico precoz? Porque tener el diagnóstico de estos pacientes es sencillo. Aquí podemos diagnosticar cáncer fácilmente. La primera telelaringoscopia pueden observar un paciente con una enfermedad localmente avanzada, con extensión a estructuras extralaringeas, compromiso de vía aérea superior, compromiso del espacio postcricoideo, con una clínica realmente florida de estridor laringio, disfagia. Pero el problema es que el diagnóstico tardío siempre va a afectar la sobrevida del paciente. Va a limitar las opciones terapéuticas. Por este motivo, se ha establecido una fórmula oncológica que se basa en la detención temprana, es decir, un diagnóstico precoz de la enfermedad, no solamente para el cáncer de laringe, sino para el resto de las patologías oncológicas, con un tratamiento oportuno individualizado, manejo interdisciplinario y seguimiento estricto. Son los puntos fundamentales que van a establecer una mayor sobrevida, mejor pronóstico, mejor abanico terapéutico efectivo y mayor preservación de la funcionalidad, en este caso de voz, deglución y respiración. Esta razón me ha llevado a generar los siguientes objetivos de esta conferencia. Reforzar el rol del ORL como vigilante principal porque el paciente consulta con síntomas inespecíficos y va a llegar en la consulta. Por eso siempre digo que el otorrinolaringólogo es protagonista. No solamente llega al diagnóstico, al seguimiento, sino al manejo de las complicaciones o los efectos secundarios del tratamiento. Entonces, es importante reforzar este rol haciendo énfasis en los signos de alarmas y anamnesis detallada. Por otra parte, actualizar el conocimiento de la evaluación endoscópica, integrar la anatomía, no solamente la anatomía con la radiología y la endoscopia, para tener herramientas y una correcta interpretación, lograr estadificación, planificación, pretratamiento, impactar la práctica clínica diaria, para poder tener tics aplicables que permitan mejora en la tasa de detención temprana, traduciéndose como mejores resultados oncológicos y funcionales para el paciente. Entonces, todo esto nos obliga a hacer énfasis en el diagnóstico precoz. Antes de entrar de lleno en el tema, vamos a hablar de algunas generalidades y de anatomía. Es como una especie de preámbulo para la próxima discusión, la próxima semana, donde se va a hablar de cáncer de laringe de lleno con un panel de expertos. Pero vamos a hablar un poquito de generalidades. El cáncer de laringe sigue siendo la causa principal o el cáncer más frecuente de cabeza y cuello. La predominancia masculina está determinada, es alta, una tasa de 5.8 frente a 1.2 casos por cada 100.000 habitantes. El factor de riesgo que está íntimamente relacionado al tabaco, seguido del alcohol, que tiene un efecto multiplicador de la patogénesis de la enfermedad. La relación con el virus del papiloma humano no está clara y no está asociada como a diferencia del carcinoma de orofaringe. Aquí se ha detectado presencia o asociación con variantes de células escamosas, como es el caso del carcinoma verrugoso. Y para continuar, vamos a hablar un poquito de anatomía. Ya sabemos que los sitios anatómicos nos hablan exactamente de
La clínica del paciente, el que se diagnostica precozmente es la glotis porque un cambio en el patrón de la voz, seguido de la supraglotis, que ya son síntomas más inespecíficos, o tal refleja o dinofagia. Generalmente pueden llegar a consultar por una MT ganglionar y la subglotis ya son diagnósticos súper tardíos, como disnea y estridor. Hay unas barreras anatómicas y vamos a hacer énfasis en las estructuras laringeas. Hay dos cartílagos importantes que son vitales para el estudio con visión oncológica, que es el cartílago cricoides, que es el anillo o el sostén de la laringe, que es crucial su infiltración en la decisión de la conducta quirúrgica a tomar si hay infiltración del mismo, y el cartílago tiroides, que la infiltración de él nos va a hablar de estadiaje y pronóstico. Las barreras anatómicas más importantes de tejido conectivo es el cono elástico y la membrana cuadrangular. Cada una de estas actúa como barrera. El cono elástico impide la propagación del tumor entre la glotis y la subglotis, y la membrana cuadrangular impide la propagación de la supraglotis a la glotis. Los espacios potenciales o los espacios de gran importancia que hay que tomar en cuenta, el primero y principal es el espacio preepiglótico. Es como la vía de diseminación común de todos los tumores supraglóticos. Está delimitado posterior, está delimitado por la cara anterior de la epiglotis. Anterior, su límite anterior, está la membrana tiroyoidea y el ligamento ioepiglótico. Inferior tenemos al vértice del espacio donde se encuentra la base de la epiglotis y donde se une el cartílago tiroides a través del ligamento tiroepiglótico, y superior se llega a extender hacia la base de la lengua. Entonces, esta estructura triangular de contenido graso es la principal vía de diseminación, como lo dije antes, tiene un impacto en la estadificación y hay una íntima relación o comunicación con otras estructuras, como es el espacio paraglótico y obviamente mm, con el sistema de drenaje linfático. Entonces, el compromiso por muy pequeño que sea el tumor del espacio preepiglótico, cambia el estadio. Por otra parte, el espacio paraglótico ya son laterales, son estructuras, también están llenas de contenido graso. El límite lateral es el ala del cartílago tiroide, es su principal frontera. Medialmente tenemos el espacio que delimita el cono elástico y la membrana cuadrangular. Posteriormente está limitado por la mucosa del seno piriforme. Inferior lateralmente continúa hacia la separación entre el cartílago tiroides y cricoides. Lo importante de esto es que una lesión en el espacio paraglótico se extiende a lo largo de todos los subsitios anatómicos de la laringe. Incluso a nivel superior se relaciona con la base de la lengua, la amígdala lingual. La membrana cuadrangular actúa como barrera, pero igual nosotros hemos llamado a este espacio como la supercarretera para la diseminación tumoral. Entonces, igual, estas dos estructuras son importantes para determinar en cuanto a diseminación tumoral. Otro punto importante y controversial es la comisura anterior. Una estructura crucial en la anatomía laringe y su afectación en el cáncer es importante, o sea, no solamente por clínica, sino por estadificación de la misma. Y se debe, por eso les traje el mapa glótico para que puedan observar mejor en este diagrama anatómico. La comisura anterior no solamente es el punto de convergencia que puede existir, donde los tumores de las cuerdas vocales pueden cruzar a la cuerda vocal contralateral, sino también que hay una falta de barrera originada por el ligamento de Broyes, que se conecta en la comisura anterior al cartílago tiroides, ya como tú sabes,
Este punto de inserción carece de pericondrio interno, entonces facilita la invasión tumoral directamente del cartílago tiroides. Entonces, tumores muy pequeños en esta zona, sobre todo, pueden llegar a invasión del cartílago tiroides. En esto podemos observar en el diagrama el color celeste, el azul celeste. La comisura anterior es la letra A, la letra B corresponde al cartílago tiroide y la C es cuando hay extensión extralaringea de tumor. Entonces, los tumores que son vistos en comisura anterior o toda lesión que veamos en comisura anterior debe ser validada o soportada acompañada de estudios de imágenes para determinar la invasión a esta zona. Aquí en el A tenemos la infiltración de las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales pueden llegar a tener infiltración muscular del músculo tiroaritenoideo. La infiltración del mismo puede producir fijación de la laringe con extensión hacia el espacio paraglótico, infiltración del cartílago tiroides y posterior infiltración extralaringea. Entonces con este mapa podemos ver más o menos las áreas de diseminación. También les traje este modelo 3D. Toda esta colección anatómica y de imágenes son vitales para la planificación de tratamiento. En este caso, ellos establecieron 6 subcategorías. La primera subcategoría que pueden observar, que es el color azul, donde se ve evidencia que hay una afectación de las cuerdas vocales sin afectación de la comisura anterior. La subcategoría 2, cuando hay afectación de la comisura anterior. Y ya las últimas subcategorías ya hablan de peor pronóstico y de abordajes quirúrgicos un poco más amplios. En el caso del 4 y el 6, ya cuando hay compromiso del espacio paraglótico anterior y del 6, cuando hay extensión vertical de la comisura anterior hacia el espacio preepiglótico. Entonces, todos estos conocimientos anatómicos nos dan así a determinar el estadiaje y determinar cuál va a ser la planificación del paciente. Bueno, de endoscopia vamos a hablar un poquito más adelante, pero hoy vamos a hablar de importancia de que la tomografía y la resonancia no son rivales, sino realmente son estudios complementarios. La tomografía nos puede ayudar a diferenciar fácilmente la invasión al cartílago tiroides y cricoides. Podemos ver si hay borramiento e infiltración de los espacios ya antes mencionados, el espacio preepiglótico y paraglótico. Podemos evaluar ganglios linfáticos. Claro, todo esto sí es un estudio contrastado. La resonancia magnética en la parte de evaluación de tejidos blandos tiene mayor contraste. Realmente tiene un gran uso para ver la extensión al espacio paraglótico y algo importante, la infiltración muscular, la infiltración del músculo tiroaritenoideo. Puede ser un poquito sensible en verdad y también es útil para diferenciar tejido tumoral del cicatrixal. Entonces es bueno para los controles, o sea, para el seguimiento. El CT PET. Si antes hablamos de imágenes, el CT PET traje dos ejemplos de pacientes. El CT PET se enfoca más en la actividad metabólica de la célula, lo que permite diferenciar áreas de proliferación celular, como el caso de las células cancerosas. Lo que se hace es se inyecta al paciente un análogo de glucosa, radioactivo marcado. Esto permite determinar y localizar con presión áreas de alta actividad metabólica del cuerpo. Una de las indicaciones específicas en el cáncer de laringe es búsqueda de MT.
Retadificación de la enfermedad en caso posterior al tratamiento, detención de segundo tumor o de tumores sincrónicos o metacrónicos, evaluación de las anopatías, en caso de la tomografía no es concluyente. Él tiene como, es más fácil evaluar la enfermedad ganglionar en CT PET que en tomografía en algunos casos. Entonces, aquí les traje dos imágenes. La primera me causó un poquito de terror porque es una lesión glótica. Ya sabemos que eh, la glotis tiene un drenaje linfático escaso. Sin embargo, aquí se puede evidenciar una pequeña MT ganglionar. Estos son importantes no solamente para la planificación quirúrgica, sino también para la simulación o el tratamiento oncológico. En este otro paciente, son cortesías del doctor Anderson Cepeda, pueden observar una lesión supraglótica donde se puede evaluar más fácilmente la MT ganglionar. Entonces, el CTP tiene muchas ventajas. Bueno, este es un resumen, un preámbulo de las generalidades. Ahora vamos a hablar de lleno en el tema. Vamos a hablar de las lesiones premalignas. Y bueno, la leucoplasia, la eritoplasia y la leucoeritoplasia siempre ha sido un hallazgo clínico laringio que tiene un amplio espectro diagnóstico. O sea, pueden ser desde entidades como hiperkeratosis totalmente benigna hasta lesiones premalignas o displasias, incluso carcinomas in situ o carcinomas invasor. Entonces, es un hallazgo endoscópico que nos permite un gran desafío. ¿Por qué? Porque el 50% de las lesiones leucoplásicas que vemos en una endoscopia laringea se hallan lesiones displásicas. El tamaño no indica la malignidad. O sea, pueden ser lesiones muy grandes y ser una simple hiperkeratosis, o pueden ser lesiones muy pequeñas y estar en presencia de un carcinoma invasor. Son síntomas que son totalmente específicos en algunos pacientes asintomáticos y la progresión de la malignidad no es lineal. O sea, no es que van paso por paso, desde la displasia leve, displasia moderada, hasta el carcinoma in situ. No. En una revisión de 1.184 pacientes, esto me pareció súper importante, el 11% de los pacientes con displasia presentaron a los 6 meses un carcinoma de células escamosas. He aquí la importancia y lo vital y la necesidad imperiosa de tomar biopsia a este tipo de hallazgos endoscópicos. Entonces, las displasias laringeas, como ya hablamos, es una clínica totalmente inespecífica. La progresión no es lineal y llega a ser aleatoria con una alta de recurrencia. Entonces, no sabemos qué pacientes con una displasia leve van a terminar en un carcinoma invasor. Por tal motivo, esto nos obliga a detallar la primera herramienta que tenemos diagnóstica, que son los estudios endoscópicos laringes, como la telelaringoscopia y la nasofibrolaringoscopia. En este paciente tenemos una telelaringoscopia donde podemos observar dos características diferentes. En la cuerda vocal derecha podemos observar que la cuerda vocal se encuentra con un poquito más roja, un área de eritoplasia. Y la contralateral, si vemos ya que hay bordes irregulares, hay áreas de leucoplasia, hay áreas de eritoplasia. Entonces, ya con esta visión tenemos dos tipos de estadios de displasia en el mismo paciente. Por eso vamos a detallar hoy en estas imágenes. Cuando hacemos telelaringoscopia,
es importante tomar en cuenta los siguientes hallazgos endoscópicos. El primero que vamos a tomar en cuenta es la irregularidad, o sea, lo heterogéneo que encontramos en la lesión. Pueden observar en la primera foto de telelaringoscopia de las cuerdas vocales, en la cuerda vocal izquierda, van a observar que hay áreas más blancas y áreas rojas. Entonces, estos son áreas de leucoplasia y de eritoplasia. Ellas son irregulares. También se va a observar que hay engrosamiento de la mucosa. Si observamos la cuerda contralateral, la cuerda derecha, van a ver que hay vasos que discurren de forma paralela en la cuerda vocal, al ligamento vocal, si pueden observar en la imagen. Entonces, el patrón vascular también nos da hallazgos que nos hablan de que esta lesión leucoplásica puede ser una displasia o algo maligno o premaligno. Entonces, aquí vemos que el patrón de los vasos es distinto. No conserva la parte anatómica de las líneas paralelas. Hay estructuras donde el patrón vascular es mayor. Y si esto fuera dinámico, si viéramos el movimiento de la cuerda, también nos podría decir más o menos exactamente que puede o no haber disminución del mismo. Entonces esto también nos habla de cosas o tics importantes que nos hablen de malignidad. Si comparamos con la otra imagen de otro paciente, son rasgos que son totalmente diferentes. Fíjense que es más homogéneo, esto es más blanco, todo es blanco, es un área de leucoplasia. Vemos los vasos, si pueden ver que el vaso discurre en los vasos de sentido paralelo al ligamento vocal, no vemos ninguna alteración y no vemos engrosamiento de la mucosa. La mucosa aquí se encuentra normal. Entonces, probablemente entre estas dos lesiones, que son las dos pequeñas, involucran una cuerda, el pronóstico o el diagnóstico probablemente es totalmente diferente. Entre la primera podemos ver que se acerca más a una displasia de alto grado, incluso puede ser un carcinoma in situ, un carcinoma invasor, y la primera puede ser una displasia de bajo grado o incluso una hiperkeratosis. Por tal motivo, se ha estudiado y se ha implementado las imágenes por banda estrecha. Ya como les había dicho, ese patrón vascular es subjetivo de malignidad, entonces esto es un tipo de luz que realza el tramo vascular de las lesiones. Está ampliamente usado incluso este es un sistema de clasificación endoscópica. Se ha determinado que la presión diagnóstica de banda estrecha para poder diferenciar de las lesiones benignas y malignas fue de un 90.8%, significativamente superior al de la laringoscopia convencional con luz blanca, que fue un 70%. Sin embargo, estas subcategorías van del 1 al 6. La 1, 2 y 3 son benignas y ya a partir de la cuarta, quinta y sexta ya estamos hablando de lesiones probablemente premalignas o de carcinoma invasor. Pero realmente siguen el mismo patrón. O sea, sigue como que los mismos tips que hablamos de la telelaringoscopia. O sea, aquí tenemos una lesión similar, homogénea, donde se pueden observar los vasos que se delimitan mejor con la banda estrecha, paralelos al ligamento vocal. Y en la visión de telelaringoscopia es muy similar a la de banda estrecha. Y en el último caso, vemos la heterogeneidad, engrosamiento mucoso, vemos el cambio de patrón vascular, vemos que hay áreas de eritoplasia y áreas de leucoplasia.
Entonces ya aquí estamos en presencia de alguna lesión premaligna. Esta nueva clasificación endoscópica es de mucha ayuda, pero yo creo que con las herramientas que tenemos podemos tener el diagnóstico nosotros o más o menos ante la duda. Siempre la biopsia es el tratamiento definitivo. Para todas las displasias o las leucoritoplasias, nosotros hacemos cordectomía tipo 1. La cordectomía tipo 1 es una cordectomía subepitelial donde se extrae el epitelio y la lámina propia, respetando el ligamento vocal y el músculo vocal. Generalmente lo hacemos en frío. Esta se coloca en papel secante para poder delimitar y poder referenciarlo al anatomopatólogo, pues anterior, posterior, borde libre, medial, para poder trabajar en conjunto. Es importante que las cordectomías es como que la indicación ideal para tener un diagnóstico completo. La histopatología de las displasias se han clasificado a lo largo de los tiempos en diferentes sistemas de clasificación. Actualmente, la que está en vigencia es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, publicada en el 2022, donde se clasifican en 3 puntos importantes. La primera es la displasia de bajo grado, la displasia de alto grado y por último el carcinoma in situ. El carcinoma in situ vemos células totalmente anaplásicas, pero respetando la lámina propia. Entonces, este es el diagnóstico histopatológico, el diagnóstico definitivo. Y con todo lo que hablamos antes, el seguimiento es vital en estos pacientes. Ante la duda, es importante establecer el diagnóstico a través de la biopsia y hacer un seguimiento estricto. Sobre todo ahí el control de los factores de riesgo, el hábito tabáquico, el alcohol, el flujo faringolaríngeo en algunos casos. ¿Por qué? Porque este diagrama que está acá podemos ver una progresión lineal de la enfermedad, un epitelio que está normal, que después pasa una displasia de bajo grado, una displasia moderada, después grave e incluso termina en un carcinoma invasor. En el caso de las displasias no es así. La progresión es aleatoria. Puede haber un paciente con una displasia leve y a los 3 meses ser un carcinoma in situ. Entonces esto hace que el seguimiento sea más estricto bajo visión endoscópica persistente. Entonces hoy les traigo un poquito de las estadísticas del servicio. Este es un trabajo presentado por la doctora Rosaria Sano en el servicio, donde hablamos del manejo de las displasias laringeas. Nosotros tenemos una consulta de cabeza y cuello muy estructurada. Estamos muy cerca de 2 hospitales oncológicos y realmente el volumen de pacientes que vemos en el hospital oncológico es realmente alto. Este estudio fue un estudio prospectivo donde se hizo seguimiento trimestral por 6 meses. Todos los pacientes le hicieron cordectomía tipo 1 y se vio la progresión del mismo en el tiempo. Vimos una correlación estadísticamente significativa entre las displasias severas y la instauración o el antecedente de hábito tabáquico. Y vimos la progresión en 2 pacientes, uno muy joven, de 48 años, de una displasia leve, pasó un carcinoma in situ con un hábito tabáquico acentuado. Y bueno, otro fue severa, un carcinoma in situ. Entonces, generalmente es importante no solamente el manejo, el seguimiento del paciente, sino también la cooperación en conjunto con
el anatomopatólogo. Entonces aquí, bueno, aquí les traje este metaanálisis. Este metaanálisis sobre el uso de inteligencia artificial para detectar el cáncer de laringe. Hablan precisamente de la detención temprana, la importancia de la detención temprana y cómo la IA puede acelerar el triaje de las lesiones sospechosas y reducir el tiempo necesario para la intervención quirúrgica. Eh, este estudio se basó en la búsqueda sistemática de 5 bases de datos principales. Todos los estudios fueron publicados hasta el 2025. Los criterios de exclusión fueron los estudios que no estuvieron en idioma inglés, informe de caso, revisiones sistémicas, con datos insuficientes y estudios que no se enfocaran en la detención del cáncer a través de imágenes. Se concentraron en la evaluación de laringoscopias. Se encontraron 91 registros en la base de datos, 91 estudios, y solo se incluyeron 15 investigaciones con un total de 13.570 pacientes y 22.842 imágenes de laringe. Este, mostrando valores estadísticos claves como una sensibilidad de un 78% y una especificidad de 86%. O sea, son actos para diagnosticar lesiones malignas. Sin embargo, el metaanálisis ha tenido algunos sesgos importantes como la heterogeneidad de la muestra. Esos sesgos, no hay datos específicos de la calidad de las imágenes ni los algoritmos de aprendizaje utilizados. Entonces, esto contrarresta un poco la, la objetividad, pues la validación estadística del estudio. Pero sí brinda a tener entre todos o sea, a aumentar el banco de imágenes para posteriormente establecer como que, además de instaurar estudios prospectivos de alta calidad con corte de validación externa para llevar o sea, esto a mayor evidencia. Entonces, bueno, ya la inteligencia artificial se está usando para implementar, pero yo creo que no necesitamos tanta inteligencia artificial. Creo que con una telelengoscopia podemos dar el diagnóstico con esos tics importantes de tomar en cuenta para el diagnóstico de lesiones pequeñas o de lesiones incipientes. O sea, yo creo que tenemos las herramientas ya porque son imágenes de alta definición, la mayoría de las endoscopias. Entonces son cámaras que ven a mayor detalle la estructura anatómica. Entonces yo creo que no necesitamos tanto para llegar al diagnóstico. En verdad, muchas gracias y estoy aquí para establecer conclusiones en conjunto, preguntas, dudas, alguna sugerencia. Gracias por el espacio y gracias por la compañía. Muchísimas gracias, Hila. La verdad es que nos diste un paseo de principio a fin de cómo hacer el diagnóstico y cuándo sospecharlo. Mira, te tengo una pregunta. En el hospital, cuando ustedes tienen un paciente con una sospecha de una posible, sí, bueno, de una posible lesión premaligna, ¿qué hacen? ¿Inmediatamente lo planifican para tomarle biopsia o le dan un tiempo prudencial de tratamiento médico con antioxidantes, con cese de hábito tabáquico, medicamentos antirreflujo o
como te digo, o ambas cosas o inmediatamente lo planifican para tomarle una biopsia. Bueno, bueno, en realmente lo planificamos una vez a tomarle una biopsia. Y si tiene estas características que nos dan a sospechar de que es una lesión premaligna, nosotros una vez hacemos una correctomía tipo 1. Es parte del protocolo. Y bueno, en realidad los tipos de lesiones, a veces es raro conseguir una displasia. Y ahorita en el servicio, no sé si es porque tenemos muy cerca a servicios oncológicos, bueno, y porque el servicio de cabeza y cuello, o sea, nuestro servicio, la consulta de cabeza y cuello, está muy estructurada desde hace tiempo, con la doctora, entonces ya esos protocolos ya están establecidos y nuestras estadísticas dicen que es mejor una biopsia a tiempo. Perfecto. Mira, y tengo una pregunta que Erika se me adelantó. Erika dice, yo tengo una duda, ¿qué hacer con un paciente que tenga múltiples focos leucoplásicos? Hay que tomar, hay que hacer correctomía tipo 1. O sea, Sí, sí, decorticar toda la cuerda, por ejemplo, las dos, si están las dos cuerdas, ¿cómo haces? sí, hay que tomar biopsia. También hay que ver las características, o sea, eso es importante cuando uno ya sabe si es una prequeratosis o es algo ya premaligno. O sea, las tres reglas que yo siempre digo que son fundamentales son estas. La primera es la irregularidad, o sea, si están mezcladas áreas de euplasia con eritoplasia, el patrón muscular y, y la segunda es si hay engrosamiento de la mucosa. Hay que tomar de las dos lesiones. Hemos tenido pacientes que en una lesión pequeña, en una leucoplasia pequeña, es un carcinoma in situ. Y en la otra tiene toda la cuerda vocal con eritema. Y es un carcinoma invasor. Entonces es bueno tomar las biopsias. Hay que llevar eso a biopsia. Si hay la sospecha de malignidad, hay que hacerlo. Decorticas la cuerda completa. Bueno, Sí, ¿dónde está la lesión? la corticación es eso, es quitar la parte del epitelio y la lámina propia. O sea, se respeta el reglamento vocal y se respeta el músculo. Si Ok. nosotros, si es un carcinoma in situ, si es una displasia de alto grado, ya nosotros ya hicimos el diagnóstico y la terapéutica. Pues. Eso es lo que está indicado a nivel oncológico. Obviamente todos los pacientes que están con displasia tienen que tener un seguimiento estricto. Porque estas displasias no son con las displasias normales que hay en cuello uterino o que puedan ver en cavidad oral. O sea, puede ser un paciente un día que te llegó con una displasia leve, lo diagnosticaste y a los 6 meses tiene un carcinoma de células escamosas invasor. Entonces, sí hay que ser estrictos en el seguimiento y mantener observación. Obviamente, tenemos un paciente que nos da un diagnóstico de displasia leve, controlar, dar tratamiento, controlar los factores de riesgo, pero siempre mantener el seguimiento. O sea, no se puede perder el paciente. ¿Y el seguimiento es cada cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo los ves? Mire, doctor, a veces mensual si estamos en servicio. Ok, ok. Mira, el doctor Juan Carlos Rondón te tiene una pregunta. Dice, una lesión unilateral tipo displasia, ¿qué conducta sería la ideal a seguir? Si es, ajá, depende del tipo de displasia, si es de alto grado o es de bajo grado. Y si se tomó fue biopsia o hiciste una correctomía. Si lo vas a planificar para llevarlo al quirófano, es mejor que si tienes una lesión, hacer correctomía. Así como expliqué, y unir esa lesión, llevarle papel secante para que el patólogo tenga idea para poder dar márgenes. Generalmente nosotros lo hacemos el frío, porque con el frío el traumatólogo sufre menos, y así menos riesgo de cometer errores. Pero si Sí. hay displasia, hay que llevar la biopsia y el seguimiento. O sea, pues, si es de bajo grado, uno lo va controlando y va viendo, y a lo mejor el paciente con tratamiento y medidas generales y con los factores de riesgo, hay pacientes que han sido con éxito, pero la mayoría de los pacientes que nosotros tenemos siempre puede haber progresión. Perfecto.
Mira, Eddie Salazar te dice, muy buena presentación, felicidades. En estadios tempranos de carcinoma escamoso, ¿usan láser o solo cirugía? Ok, estamos hablando de tratamiento, cuando estamos hablando de un carcinoma invasor. Me Sí, bueno, imagino que dice, es la estadio precisa el temprano de doctor. carcinoma escamoso. Ujú. Ok, la mayoría de los pacientes nosotros lo tratamos de forma individualista. No todos los pacientes pueden realizar procedimientos parciales. Algunos, nosotros hemos tenido pacientes, acuérdense que la mayoría del factor de riesgo mayor es el alto tabaquismo acentuado. Entonces, a hacer procedimientos parciales, hay pacientes que tienen contraindicación a nivel quirúrgica y pueden llevar a tratamiento por radioterapia. Las estadísticas dicen que entre la cirugía y radioterapia en T1 no es mal. Lo que hay que tomar en cuenta en el procedimiento quirúrgico es que si es un T1, uno tiene que dar monoterapia. Es decir, los pacientes se puede resolver con cirugía, se resuelve con cirugía, no después tener que necesitar complementar con radioterapia, porque ahí sí es muy triste, pues lo ideal sea monoterapia. Si lo vas a optar, no importa que sea con las, siempre respetando los límites oncológicos, o sea, o la visión oncológica. Recuerden que hay que tener márgenes oncológicos. En la laringe son 2 milímetros, entonces puede trabajar perfectamente con láser, pero dejando el margen oncológico para que, y también referirlo, porque uno tiene que trabajar en conjunto con el anatomopatólogo. Claro. No sé si respondí a la pregunta del doctor. Bueno, ya Eddie nos dirá. Mira, la doctora Sandra Valentini pregunta, ¿el seguimiento mensual por cuánto tiempo? Y hay tenemos pacientes pasados con el servicio, pero por lo menos los primeros años, o sea, el primer año uno lo va haciendo mensual, pacientes que están en el interior del país y uno lo va haciendo mensual, trimestral, dependiendo de la evolución, pero los primeros 2 años sí son estrictos. Como si fuera es una patología, es una lesión premaligna. Uno tiene que Claro, tener aquí una visión realmente oncológica. por supuesto. Mira, Teo te pregunta, hola Teo, Teo te pregunta, ¿el mapeo laringio funciona igual para laringes irradiadas o tiene otras consideraciones? El, el mapeo laríngeo. ¿Qué será? El mapa glótico. Ese cuando estabas hablando del mapa glótico, me imagino. Bueno, el mapa glótico es un diagrama. Es un diagrama para planificación quirúrgica. O sea, ellos hicieron como una especie para ver la diseminación, el tratamiento que se va a hacer quirúrgico o oncológico. Pero no es como que se usa para posterior a. Es que no entendí muy bien la pregunta, pero el mapa es eso, es un diagrama para planificar, o sea, es para ver las vías de diseminación. Ok, perfecto. Mira, Dago nos escribe también y dice, doctora Hila, biopsia por congelación de rutina en caso de sospecha y tele que impresiona de alto grado, ¿la hacen de rutina? No, porque nosotros hacemos cortectomía tipo 1. O sea, y incluso la cortectomía, yo ya sé, al nosotros infiltrar la cuerda para elevar y separar el epitelio, hacer la hidrodisección, ya uno sabe si el epitelio se levanta, la lámina propia está conservada. Pues, Claro, ella ya es una lespremina. Pero a veces nosotros lo estamos preparando para el cortectomía tipo 1 y eso no se le da por nada. Nosotros nada más ahí tomamos biopsia porque ya eso es un carcinoma invasor. O sea, ya más en el operatorio ya nosotros ya más o menos sabemos por las características de cómo está la cuerda, cómo y al momento de hacer la cirugía. claro, o sea, como que en el primer caso, si lo infiltras y se eleva, pues digamos como que es diagnóstico y terapéutico. Ujú. Y Exacto, en sí. el segundo, si no se eleva porque está infiltrado, bueno, es solamente diagnóstico, pues. Bueno,
las leucoplasias en otros países la manejan en consultorios y usan láser y todo, pero, o sea, yo sí siento que si hay un riesgo del 50% de que esa leucoplasia sea una lesión premaligna, yo sí considero que el paciente debería de tener la evaluación anatomopatólogo ya frente. Entonces sí, son lesiones de alta recurrencia también. Entonces, la mayoría de los pacientes uno lo tiene en seguimiento. Claro. Y a lo mejor después se podría, pues, hacerle láser en el consultorio, pero después de que tengas el diagnóstico, ¿no? Si tienes algo de recurrencia, se podría. En verdad nosotros no hemos tenido esa suerte que sea nada más hiperkeratosis. Creo que hemos visto de todos los pacientes que hemos metido, no solamente en el hospital, sino en privado, mm, hemos encontrado dos hiperkeratosis, que con ellas ya generalmente el paciente mejor con el control de las medidas generales, pero las demás son displasias y de alto grado. Ok. Mira, Teo pregunta, relación entre la leucoplasia laringea y el BPH. No, como les dije antes, el BPH en origen es diferente a la visión de que puede existir en leucoplasias en otras áreas de atómicas de la vesícula, como la alta asociación con orofaringe. Generalmente, no, leucoplasias son ya lesiones, ya algo, estamos hablando de ser escamosa. Donde hemos visto, y lo mencioné, la variante anatómica verrugosa, sí existe una asociación con BPH, pero no, leucoplasia y BPH no, no hay relación. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que por el momento no. Hay algo que no he visto también que pasa mucho, es el uso de la videoestroboscopia. A veces a los pacientes les solicitan y algunos han usado videoestroboscopia, porque obviamente la videoestroboscopia, al ver alteración de la onda mucosa, puede sugerir a que esto, pero todo, hay 1500 cosas que pueden afectar la onda mucosa. Entonces, la videoestroboscopia nosotros no lo tenemos como protocolo diagnóstico. Incluso hay diferencias significativas entre ni poco especificidad en todos los estudios que se han reportado los metales comparando telelaringoscopia con videoestroboscopia. Yo creo que la tele es el caballito de batalla y ante la sospecha es mejor tener la comprobación histopatológica. Claro. Y el hecho, Ira, de que tú en el estrobo podrías tener una idea que con la disminución de la onda mucosa, pues podría justamente haber como una infiltración de la lámina propia. Eso, pues tiene algún asidero, tiene, Es que ese paciente ya va a ir ya, si hay filtración, ya ahí el músculo está afectado. Entonces, no, es un estudio que puede ser un poco más costoso para el paciente. Ya en verdad ya tienes el diagnóstico con la telelaringoscopia. ok, Y de una vez si está infiltrado, no toma biopsia, ya la conducta es esa, ok, pues hay que... ok, perfecto. Déjame, tengo una cosa aquí. Ajá. Sí, la doctora. Hola, Nora. Feliz noche, doctora. Prevalecen las características de la imagen en la tele que los hallazgos al estrobo. Ujú. Y, por supuesto, la doctora Sano tiene un comentario. Por supuesto, doctora. No faltaba más. Hola, feliz Bienvenida. noche. Felicitaciones, Hilary, una revisión bastante exhaustiva. Gracias. Una preguntita nada más que quiero hacerte de los comentarios. En relación a los antioxidantes que tú nombraste, vitamina A, se habla de la metformina y aspirina también como medicamentos. No sé, antes se usaban como medicamentos de primera línea, pero realmente se usan en el postoperatorio como seguimiento
una vez que tú tengas el diagnóstico. Tú no puedes dejar a un paciente con una leucoplasia solo observando o haciendo follow-up del mismo. Siempre es necesario que tengas el diagnóstico. La inteligencia artificial ha venido a revolucionar. Y como muy bien dice la doctora Nora, la luz blanca, una buena luz blanca, te hace un buen diagnóstico para leucoplasia. La imagen es mucho mejor el hallazgo que la estroboscopia. Y un signo que consiguieron en inteligencia artificial fue la presencia de eritema. En una revisión de 7.000 pacientes, ellos consiguieron que el eritema alrededor de la leucoplasia representaban signos de premalignidad. Por lo que, primero, en los residentes entender que la leucoplasia es un diagnóstico clínico. Es un diagnóstico clínico siempre. Es una lesión blanquecina en la cuerda vocal. Y te hice un comentario arriba, Joana, en la pregunta que hizo el doctor Eddie Salazar. Láser versus cirugía. No es láser versus cirugía. Es en tratamiento o estadios tempranos. Estamos hablando de T1, T2. El tratamiento es cirugía, RT, y en algunos T2 es RTQT. Aquí, en el tratamiento quirúrgico, tú decides si la cirugía es con láser o bisturí frío, pero no es láser versus cirugía, sino si es con instrumento potenciado o no. Y por último, lo que tú dijiste de procedimientos en consultorio con láser guiado a través de canal de trabajo, muchos especialistas tratan vasculodiginesia o pequeñas leucoplasias, síntoma de biopsia o por seguimiento con fotocoagulación, generalmente utilizando láser azul, que el láser azul tiene una mejor quizás indicación en esas lesiones que tienen neovascularización, pero nunca va a sustituir una buena laringoscopia directa, no descorticar quizás toda la cuerda, pero sí hacer hidrodisección, elevar el epitelio y al menos hacer una exéresis de la lesión con 1 a 2 milímetros, que es el margen que te da un poco de seguridad oncológica a nivel de la laringe. Gracias, felicitaciones, Hilary. Feliz noche. Muy gracias, doctor. Gracias. Yo quería hacer una aclaratoria con respecto al láser, aprovechando allí, estamos haciendo un debate interesante. Fíjate, en relación a mi opinión con respecto si lo haces con láser o no, o se trata de debatir o no, si se usa el láser o no. En estudios de más de 40 pacientes que se han hecho, el láser nunca va a ser una herramienta para sustituir o no la cirugía, ¿no? Las bondades del láser están principalmente en que es una herramienta más para evitar ese trauma que realizamos cuando nosotros extirpamos lesiones, y esta luz con estas bondades nos permite a todos hacer una nueva mejora de la funcionamiento del epitelio. Entonces, el láser como una herramienta no viene a competir en ningún momento con la cirugía, sino complementa en el postoperatorio y en la restitución y el nuevo crecimiento, porque la luz del láser no es solamente para vaporizar, carbonizar o destruir, sino va a intervenir en ese proceso de regeneración del tejido. Entonces, todos los estadios que son tempranos, sobre todo en los carcinomas escamosos, como el T1, T2 incluso el in situ, son perfectamente tratables con láser, y esta herramienta no va a sustituir a la cirugía, sino va a ayudar después de que tú hagas la resección de tu lesión, tú coloques la luz directamente sobre la cuerda vocal, vaporices esos residuos que quedan, y de esta forma nosotros regeneramos el epitelio de una mejor forma. Bueno, doctor, una Buenas cosa. noches. Doctor, ya aclarando un secretario, me imagino que la semana que viene van a hablar, pero si usted tiene un carcinoma de laringe, es un carcinoma invasor. O sea, no puedes quitar nada más el epitelio, porque ya pasó la membrana basal. Entonces, una cordectomía tipo 1, aplicar láser en la cuerda, no. Ya serían cordectomías tipo 2.
Dependiendo. Bueno, yo ahí No, es difiero, que fíjate que si tú agarras, yo te voy a pasar artículo de Silvia Zapata, donde ella, una de las personas que más ha trabajado con láser, y ella nos demuestra claramente un trabajo de peso que tuvo una tasa de curación casi del 90% cuando se usó láser en comparación cuando se hace la cirugía fría. Entonces, es como una herramienta, esto es un debate, como dice, que está todavía, es como algo que está en desarrollo, pero sí el láser no va a sustituir nunca las cirugías ni las técnicas, no, simplemente es que complementa, pues. hay una confusión de concepto. Los carcinomas tipo 2 cirugías. Uno puede estar acompañado del láser CO2 o lo puede hacer el frío. Ok. O sea, pero si es una lesión, es un T2, eso es un carcinoma. O sea, hay que hacer, no es quitar, es quitar y dejar el margen oncológico. O sea, tienes que quitar toda la lesión y con un margen oncológico. No puedes hacer una correctomía tipo 1 y pasar el láser por encima de la cuerda. O No, sea, es que fíjate, lo que pasa es que tú estás pensando que yo estoy haciendo la cirugía, o sea, la resección de la lesión en principio se va a hacer con tu pinza, tú vas a resecar todo ese epitelio que tú ves donde está la patología. Y una vez que tú extirpas, haces tu biopsia, tú usas esa luz como una herramienta más. O sea, no, eso es lo que quiero dejar claro. No es que yo voy a tratar la lesión con láser. O sea, no, yo no estoy diciendo que voy a tratar una lesión de un T2 o un T1 con solo láser. Simplemente es una herramienta que tú estás usando para evitar, sobre todo el postoperatorio, que no sea tan traumático, sino que sea evolucione de una forma mucho mejor que cuando no lo hacemos con esa técnica. Buenas noches, Buenas noches, doctora, bienvenida. gracias. Bueno, fíjense, en esto yo creo que es un punto muy amplio y para mí el punto básico de decidir si es frío o si es con el láser, básicamente va a depender de las características de la lesión, de los márgenes que tú veas físicamente en la telelaringoscopia, ¿ok? Y de la habilidad para uno o el otro proceso por parte del cirujano. Tú puedes tener excelentes resultados con una cirugía en frío. ¿Ok? Sin ningún problema. Puedes utilizar una técnica combinada, hacer frío con láser o solo hacer láser, como lo hace mucho la escuela española. Y eso solo va a depender de tu habilidad con el equipo que utilices, llámese frío o láser. Que si hagamos una correctomía tipo 1, una correctomía tipo 2. Bueno, no tienes ningún problema en hacerla con una cosa o con la otra, ¿ok? Ninguno. Simplemente va a depender de que tú sepas conocer bien sobre todo el láser para la potencia que vayas a utilizar y esos posoperatorios por lo general, y tenemos que estar todos claros, no son complicados. Y la regeneración epitelial básicamente va a tardar lo mismo, porque tú no tampoco manipulas mucho, pues son segmentos de menos de 1 centímetro, 1,5 cuando mucho. Entonces, pues por lo general, la ventaja del láser es cuando hay más profundidad y requieres de que esté muy hipervascularizada la lesión, evidentemente el sangramiento va a ser mucho menor, el edema va a ser mucho menor, pero en general es una bondad el tenerlo para, sobre todo en estos procesos que son más complejos por la vascularización de la zona, pues te sea menos sangrante el hecho cuando tú estés trabajando. Pero de verdad yo creo que uno o el otro, si tú te entrenas bien con cualquiera de los dos, vas a trabajar muy bien. Y si tienes la posibilidad de, además, si tienes una opción de pasar un barrido calórico con láser, pues mucho mejor. Pero si no lo tienes, pues tampoco es mayor el problema. lo importante aquí es respetar los márgenes oncológicos. Tal cual, tal No cual. hay Y más eso nada, es lo pasa que le mucho, estoy diciendo. exacto, tal cual. Y sobre todo cuando tú haces, la tendencia es utilizar potencias muy altas por lo general, y es cuando tú te llevas los márgenes oncológicos, ¿ok? Ahí hay Y tener la tema. paciencia para hacer la disección con márgenes amplios para que la onda expansiva te permita conservar el margen oncológico libre. Pero eso te lo va a dar el entrenamiento y el tiempo haciendo ese tipo de cirugías. Buenas noches. ¿Puedo hablar? Claro, Manuel. Doctor, bienvenido. Bueno, pues saludos a todos. Yo lo que creo que hay que tener claro
cuál es la conducta terapéutica ante cada caso clínico. Ujú. Después que usted establece cuál es su conducta terapéutica, si usted decidió hacer una cirugía endoscópica, bien sea con láser o con bisturí o con electrocauterio, con lo que usted quiera hacer, tener claro qué es el alcance de la cirugía que usted va a practicar, porque vamos a estar claros, yo me imagino que se están refiriendo exclusivamente a lesiones de limitado tamaño para hacer las vías endoscópicas. Debo decir lo siguiente, hoy por hoy yo he realizado cirugías de resecciones de tamaño significativo vía endoscópica usando láser y me siento cómodo. Ahora, el hacerlas con bisturí, asistido con cauterio, porque vamos a estar claros, la cirugía endoscópica con bisturí no está exenta de sangramientos, ¿no? No porque sea una cirugía de limitadas resecciones, no está exenta de sangramiento. Uno tiene que tener claro cuáles son los alcances y límites de un procedimiento vía endoscópico para una resección oncológica, como decía la doctora. Si uno tiene claro que los límites oncológicos lo va a respetar, bueno, hágalo por esa vía. Ahora, es distinto el tratamiento quirúrgico de la lesión que un tratamiento terapéutico desinflamatorio. Déjeme decir lo siguiente, con respecto a los que manejan láser terapéutico desinflamatorio, yo no creo en eso. Mira, el proceso inflamatorio que se genera con láser o con cauterio en un espacio limitado, una resección endoscópica, es importantísimo. Si usted quiere un efecto desinflamatorio, use esteroides, pero el láser terapéutico a baja frecuencia, los que hay, los láseres estos desinflamatorios que vienen con los equipos de láser que uno adquiere. Yo tengo láser azul, láser de diodo, y hay equipos que vienen con 3 tipos de frecuencia para hacer láser terapéutico desinflamatorio. Yo con honestidad no creo mucho en eso. El efecto terapéutico de ablación tan importante que uno hace cuando hace una cirugía oncológica es tan importante que el efecto terapéutico desinflamatorio después que usted quiere usar, eso es nulo. Utilice esteroides. Pero lo que sí tiene que tener claro es qué es lo que va a hacer oncológicamente. ¿Va a ser una resección en frío, Tal asistida cual. con cauterio, o va a ser una resección con láser de la lesión que va a hacer? En mi opinión, una resección endoscópica yo la hago hasta T2. Yo no me animo a hacer cosas más grandes por vía endoscópica No sé. y mira que he trabajado en ese campo algo. Bueno, es el comentario que quería decirles, ¿no? Excelente disertación, doctora. Gracias. Gracias. Dios mío, esto va a estar demasiado bueno la semana que viene, porque si ya empezó la controversia en tratamiento, no me imagino cómo será Bueno, de la eso se próxima. trata. Bueno, excelente. Gracias a todos por acompañarnos hoy. La verdad es que lo disfruté. Gracias, Hila. Tú, bueno, te contagiaste de tus maestras la pasión por laringe, cabeza y cuello. La verdad es que me dio mucho gusto poder ver desde que comenzaste hasta verte ahorita cómo has crecido. La verdad es que sí. Bueno, Gracias. gracias a todos y nos vemos Dios mediante el próximo lunes a esta misma hora, hablando también de cáncer de laringe, pero ahora con un panel pues multidisciplinario, panel de cirujanos, ya más enfocado en el tratamiento. Así que bueno, feliz noche para todos. Feliz Buenas noche. noches. Gracias. Gracias.